Escribir rápido no solo es una habilidad cool, sino que también te puede hacer mucho más productivo como programador, estudiante, profesional o escritor. Pero ¿podemos realmente mejorar nuestra velocidad de escritura de manera eficiente? Actualmente siento que no soy lento escribiendo, pero aparentemente sí lo soy. Así que decidí ponerme a prueba y entrenar con Typing Club, que es una plataforma diseñada para mejorar tu mecanografía. Así que durante una semana estaré practicando diariamente por 15 minutos para ver si realmente puedo mejorar mi velocidad de escritura en tan poco tiempo. Y si esto se verá reflejado a la hora de tirar código. Para esto haré el siguiente código de la manera más rápida posible. Ahora sí, es momento de ponerme manos a la obra y ver de todos estos niveles hasta dónde voy a llegar en el día 7. Para el primer día aprendí la correcta posición de mis manos en el teclado, específicamente en la famosa Home Row, entre las teclas A y la F, además de la J y el punto y coma, en donde alcancé un nivel de 20 de 23 de esa sección y me encontré con tres tipos de ejercicios. Uno de memoria muscular, otro para escribir rápido y preciso las letras aprendidas y un minijuego donde saltas de globo en globo presionando las teclas correctas. En el día 2 combiné la Home Row con la Top Row, es decir, aprendí a utilizar con los mismos dedos a presionar las teclas de la Q a la R y de la U a la P. De aquí avancé al nivel 36. Al mismo tiempo descubrí que hay otro juego que consiste en escribir las palabras para poder derrotar al monstruo que me está tratando de comer. En el día 3 fue un poquito más fácil, ya que solo fue repasar lo que vi en el día 1 y 2 para terminar lo que tenía en la Top Row section, para que de esta manera pudiera alcanzar a ver algo nuevo en los niveles 52 y 53, la Bottom Row, en donde conocí la forma correcta de presionar la V y la M, además de desbloquear las teclas del medio del teclado que son la G y la H. En el día 4 continué con mi aventura con la Bottom Row, donde terminé de dominar las teclas de la Z a la V y de la M a la diagonal, llegando un poquito más allá con los niveles 75 y 76, donde utilicé por primera vez la T, la V y la Y y la N. Ya para el día 5 dominé un poco más de la Bottom Row y a utilizar el Tab y el Enter con los dedos meñiques. Además, empecé a tener un poquito más de confianza y eso me vino perfecto porque lo que seguía era empezar a incrementar la velocidad y repasar lo más básico que había visto hasta el momento. En el penúltimo día, el día 6, vi lecciones en donde es repetir una y otra vez las cosas más complicadas que había visto en las lecciones anteriores y empezar a tomar un poco más de confianza en mi escritura, logrando una mayor precisión y velocidad que no había logrado antes. Este último día, la verdad, me costó muchísimo seguir el ritmo y la precisión de las lecciones, ya que había concluido con lo básico de los primeros 9 tópicos y empecé en realidad con las tricky words, en donde me enfrenté a palabras mucho más difíciles de mecanizar. Llegó el momento de la verdad. Tras una semana de estar practicando, es hora de ver si realmente mejoré mi velocidad. Mi yo de hace 6 días se sentía muy torpe con algunos movimientos, pero hoy fue muy distinto. Realmente estoy sorprendido con lo que logré en tan poco tiempo. Ahora toca probarlo con el código del principio del video. Si bien practicar diariamente para mejorar mi velocidad de escritura me ayudó a escribir código más rápido, también me di cuenta de que mi precisión también mejoró. Ya no veo tanto el teclado, ya que no solo se trata de escribir rápido, sino de escribir bien. Así que si pasas mucho tiempo escribiendo, ya sea programando o redactando, definitivamente vale la pena mejorar tu mecanografía. No solo te hará más eficiente, sino que también podría reducir el esfuerzo que haces al escribir. Y una cosa más. Baba Bowie.